Sí, pero, ¿se escucha bien Gracias. o escucha mucho background? Porque mi primo está también aquí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí. Ya, vamos a comenzar en unos minutitos. Vengo al tiro. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a conversar un poquito acerca de... Me interrumpen en cualquier momento, ¿ya? Yo bajé un poco la... No los veo a todos, así que me hablan nomás y me interrumpen si tienen cualquier pregunta, ¿ya? La idea de hoy día es conversar un poquito la aplicación de lo que es la oncología, en particular de oncología translacional, la cual tiene que ver con cómo se trasladan los conocimientos desde la ciencia básica a la oncología médica. Y vamos a conversar de un aspecto que se llama medicina de precisión, en este sentido, en cáncer. ¿Qué es lo que es esto? ¿Cuáles son de alguna manera, algunos ejemplos para poder ponerlos en concreto? Porque es un tema grande en ese sentido. Así que vamos a tratar de ponerlo en perspectiva. Esto es acá. Entonces, la medicina de precisión corresponde a la adecuación del tratamiento médico a las características específicas del paciente. Eso es conceptualmente cuando hablamos de medicina de precisión. La medicina de precisión tiene por objetivo orientar esas decisiones sanitarias al tratamiento más eficaz, pero para un paciente concreto. Y por tanto, mejora la calidad asistencial al tiempo que reduce el número de pruebas y terapias innecesarias. La medicina de precisión describe un modelo para brindar la atención médica que se basa en gran medida a datos, análisis e información. O sea, nuestro objetivo es poder segmentar de tal forma a los pacientes que verdaderamente se parezcan y sean muy iguales para proveer un tratamiento específico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando habitualmente nosotros decimos cáncer de mama, por decir algo, decimos cáncer de mama, paciente con cáncer avanzado, ¿no es cierto? Y ofrecemos esa terapia de tratamiento. Esa división es demasiado genérica. No logra recabar adecuadamente las características específicas que nos permitan un tratamiento específico que haga de respuesta a la biología de la enfermedad que tiene ese paciente. Un acercamiento de medicina de precisión, por ejemplo, sería decir que el cáncer de mama se divide en receptores hormonales positivos, HER2 positivo y triple negativo. No sé si me explico, esa es una manera de dividirlos a los pacientes porque comparten ahora características que son diferentes, son específicas para ese grupo que orientan a una condición terapéutica en particular. Pero aún así hay diversidad de respuestas en esos grupos que creamos. Entonces, eso significa que hay muchísima información aún por recabar. La medicina personalizada es la que se basa en un abordaje de los pacientes que considera esta especificidad de medicina de precisión en términos de características genéticas, moleculares, análisis ómicos que vamos a ver un poquito, y tiene en cuenta las preferencias, creencias, actitudes, conocimiento y contexto social. O sea, de alguna manera, hacer realidad la medicina de precisión es a través de una personalización de la medicina. Una personalización en la toma de decisión. Vamos a ver por qué esto es tan importante en cáncer. Y este es el sueño de todos los que nos dedicamos a oncología, que esto sea realidad y poder trasladar esas decisiones
a este campo. Aquí tengo un video que voy a mostrarles un video para tratar de hacer el punto. No me interesa tanto lo que dice el video, pero les voy a ir explicando. Aquí tienen ustedes un tumor, cómo va creciendo ese tumor, y en distinto color son la presencia de nuevas mutaciones en el tumor. Esto es lo que pasa, esto es un análisis computacional o un modelo predictivo de crecimiento del tumor, y cómo ese tumor que va creciendo va adquiriendo nuevas mutaciones. Hay nuevos clones que comienzan a diverger. Por lo tanto, el tumor no es el mismo que se inicia. Dependiendo de la etapa en que lo pillemos, va a ser bastante diferente. Y en ese sentido, es trascendente la medicina de precisión en cáncer. Esta es la razón biológica detrás de que la medicina en oncología debe ir orientada hacia la precisión, hacer una personalización de la medicina. ¿Por qué razón? Porque a pesar de tener tumores histológicamente iguales, se van a comportar diferentes, eventualmente, porque el acervo, el grupo de mutaciones puede ser muy distinto. Y como ustedes ya han podido entender a lo largo del curso, el tumor no son células tumorales enfermas con mutaciones, es más que eso, es un tejido enfermo, es un tejido alterado. Por lo tanto, esa configuración de estructura espacial de todas las otras células no tumorales que conforman al tumor también dan cuenta de propiedades de cómo el tumor va a responder a la terapia. De esta manera, todos los esfuerzos que se hagan con la orientación de poder capturar esa diversidad estructural en el tumor van a ser vitales para que efectivamente se pueda llegar a una medicina de precisión. ¿Me van siguiendo el concepto? Sí. Sí. Vamos ahora entonces. Por ejemplo, si tomamos un aspecto del tumor, que es los factores que pueden, para que ustedes vean la complejidad del fenómeno, que van a afectar a que el tumor pueda no responder a una terapia, son muchísimos. Esta es una muy buena revisión que salió en Nature, en donde se observan los distintos elementos que pueden afectar a que una droga no funcione en un tumor. Un gran concepto, perdón, no sé por qué, se fue. Ahí sí. Un gran concepto es la heterogeneidad del tumor. La cantidad esta de mutaciones que veíamos, que no es solo eso, sino que también las otras células no tumorales que confieren también a la estructura del tumor. Entiéndase fibroblasto, qué tipo de linfocitos residen allí en ese tumor. Son linfocitos T reguladores que tienen un perfil más bien inmunosupresor, o linfocitos que tienen un carácter más destructor del tumor, como son linfocitos T citotóxicos, ¿no es cierto?, entre otros. Vamos a tener también el crecimiento del tumor, la capacidad replicativa que el mismo tumor tenga, lo que llamamos carga tumoral. Barrera física del tumor no se irriga bien. Los vasos que van a generar, como el tumor crece más rápido de lo que crecen los vasos sanguíneos, hay un desbalance entre oxígeno y necesidad de oxígeno. Así que el tumor constantemente tiene una deuda de oxígeno. Y el centro del tumor, en la mayoría de las veces, tremendamente hipóxico. Otro factor más de resistencia. Generamos también que los vasos, como les decía, o los neovasos que se originan no son perfectos, porque no se originan adecuadamente. Por lo tanto, también esos vasos no tienen la misma capacidad de irrigar adecuadamente y puede incluso la droga no llegar al centro del tumor. La presión terapéutica va a originar que seleccionemos clones más resistentes unos versus otros. Tenemos mutaciones que no son targeteables, mutaciones que no son posibles de ser, generarse cierta terapia. Y como mencionábamos, el sistema también
el microambiente propiamente tal. Entonces hay elementos del crecimiento del tumor, de la carga del tumor presente, de la heterogeneidad del tumor, de barreras físicas, del sistema inmune y el microambiente, elementos que no son targeteables en el fondo, y la presión terapéutica que se origina. Así, esta heterogeneidad intratumoral, ¿no es cierto?, derivada por procesos genómicos intrínsecos del tumor, van a generar que ciertos clones resistan a las terapias y sigan creciendo. Y este fenómeno, a medida que va avanzándose en estadios de la enfermedad, o sea, tenemos una enfermedad más avanzada, ese fenómeno es más crítico aún. Por eso que es muy difícil curar a un paciente en etapa 4, porque la cantidad de diversidad clonal que tiene ese tumor va a hacer que su respuesta a la terapia va a ser muy diversa. La inmunogenicidad y el microambiente, ese es otro elemento, porque puede haber, gran parte de las drogas no solo generan efecto por la citotoxicidad inducida por la droga, sino también se ayudan del sistema inmune para originar más daño en el tumor. Si el tumor es inmunogénicamente frío, quiere decir que no va a responder mucho a la terapia. En el fondo, no va a haber mucha actividad del sistema inmune en el tumor, hay mecanismos para evadir ese sistema inmune, vamos a reducir el potencial de que la droga tenga para destruir a ese tumor. Algunas mutaciones que son oncogénicamente muy relevantes y que no tenemos terapia, y la adaptación a la presión terapéutica que va a inducir a sensibilidades colaterales, como vamos a ver algunos ejemplos, y la capacidad para persistir de algunos clones en el fondo. En este sentido, vamos a tener también que están los desafíos de la medicina de precisión. Uno, la expansión clonal, como veíamos, estos conceptos derivados de lo que son de un tejido, ¿no es cierto?, de cómo este se va alterando, se van generando mutaciones y se desarrolla finalmente un tumor. Por todo este fenómeno de cambios genómicos, de cambios en el microambiente, que van originando una heterogeneidad muy consistente y muy difícil de hacer tratamiento, es que lo ideal es pillar el cáncer lo más precoz posible y comprender en ese sentido la detección precoz de la enfermedad, lo más precoz que se pueda, aumentan las chances de poder tener una respuesta completa, ¿no es cierto? Y que el paciente esté curado por la enfermedad. Por lo tanto, el comprender la iniciación del cáncer, la pesquisa precoz van a ser elementos centrales en ese sentido. Y uno es la comprensión de la expansión clonal, el microambiente, como mencionábamos, algunos carcinogénicos, y las variaciones que puedan ser germinales también para ver cuáles son pacientes de más riesgo, y por otro lado, los drivers del cáncer. En ese sentido, el foco y la orientación de la medicina de precisión actualmente está más orientada en este escenario, en la prevención y en la detección precoz, porque el fenómeno es menos complejo de lo que ocurre en etapas más tardías. Entonces tenemos la enfermedad del tejido, ¿no es cierto? Hay variaciones germinales, como les decíamos. Han escuchado ustedes hablar de los genes BRCA, por ejemplo. Hay algunas mutaciones germinales que confieren riesgo de desarrollar cáncer de mama y otros. Las exposiciones ambientales, ¿no es cierto?, también. La oligoclonalidad o la expansión oligoclonal de algunos clones que son más mutagénicos, ¿no es cierto? La posibilidad de vacunar para prevenir que estos comiencen a seguir creciendo. Hacer quimioprevención para que esto no se expanda a una lesión premaligna o que finalmente llegue un tumor más en etapa inicial, el poder tener mecanismos de screening en ese sentido a través de biopsia líquida que permitan detectar lesiones incipientes, van a ser tremendamente importantes para personalizar el screening, así como hay una personalización del tratamiento, una personalización del screening, y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, la medicina de precisión
cuyo objetivo es tratar de ofrecer, ¿no es cierto? La precisión tiene por objetivo personalizar la toma de decisión del punto de vista terapéutico, diagnóstico. Tiene un fuerte componente hoy en día en el screening, y ese es un área de intenso desarrollo, y yo diría que ha virado, porque lo que mayoría que vamos a ver de medicina de precisión se conoce más para tratamiento, y esto se ha tratado de hacer primero en los cánceres más avanzados, y las respuestas no han sido del todo óptimas, y tiene que ver un poco por lo que hemos conversado, la complejidad biológica que el tumor impone en una condición de desarrollo, digamos, de una situación más avanzada. La personalización del screening tiene por objetivo poder hacer un screening ya no solo basado por la edad, sino que estratificar el riesgo para que ese paciente que es más de riesgo se siga más y podamos pesquisar etapas precoces en ese paciente. ¿Cómo estratificamos a ese paciente de riesgo? Tratando de sacar la data, la información, desde largos estudios genéticos, epidemiológicos, biobancos, estableciendo algoritmos de riesgo que nos permitan escoger en ese sentido cuál va a ser el paciente de bajo riesgo y cuál va a ser el de alto riesgo. Y el de alto riesgo, bueno, ese tiene que seguir un track, ¿no es cierto? Ya no es, si ustedes se fijan hasta ahora, todos los screenings están basados en edad. A tal edad, usted hágase una mamografía y sale normal, está bien. Ese esquema está bien, pero es insuficiente para poder pesquisar todos los cánceres, ojalá en la etapa más precoz posible. Eso es lo que deberíamos apelar, porque así nuestras chances de curación son muy altas en los pacientes. Entonces, si el paciente tiene un alto riesgo, ese paciente tiene que ir a un proceso, a un protocolo de alto riesgo de vigilancia que implique medidas más frecuentes, exámenes más frecuentes, ¿no es cierto? Incluso algunas conductas profilácticas eventualmente. Eso es conceptualmente la personalización del screening. Un ejemplo que se está intentando hacer, tienen ustedes aquí en cáncer gástrico. Población de riesgo, mayor de 50 años, hombre, que tiene infección por el Helicobacter pylori, que hay historia familiar, factores de riesgo. Hagamos una separación de ese riesgo a partir de la biopsia líquida. Y con la biopsia líquida poder determinar si es de bajo o de alto riesgo, con algunos biomarcadores, y luego poder encontrar si es de alto riesgo, con endoscopías en ese paciente más frecuente, hasta encontrar la lesión premaligna, de manera tal de poder reducir, si el paciente puede tener test moleculares que nos permitan decir, no podemos espaciar esa endoscopía cada 5 años, no, usted es de mucho riesgo, entonces tiene que hacerse la endoscopía cada 2 o incluso anualmente. Esa es conceptualmente la manera de proceder en la personalización en la medicina de precisión del screening, que es un área tremendamente relevante. ¿Cómo hacemos realidad la medicina de precisión entonces? Como ustedes pueden ver, esto tiene que ver con el manejo de datos, y por eso es que es súper relevante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial juega un rol tremendamente relevante en poder hacer realidad la medicina de precisión, porque uno de los clásicos problemas que tenemos en la investigación tradicional es que el problema se centra en que tenemos que hacer una variable produce tal efecto. Nuestros sistemas habituales están orientados principalmente a poder decir causalidad. Una variable genera tal consecuencia. La medicina, en el fondo, los algoritmos y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial explora toda la relación de interacciones posibles que puedan haber entre variables con distintos datos. En la captura, ¿no es cierto?, de pacientes y poder tener información de imágenes, informaciones ómicas que son genómicas, transcriptómicas, proteómicas, epigenómicas, y por otro lado datos clínicos. La confluencia de todo eso nos permite caracterizar mejor al paciente y luego dividir a los pacientes en categorías relativamente más similares a través de relaciones entre estas variables, y eso se origina a través de
lo que se llama inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, ¿para qué funciona? Porque no es magia, sino que es ciencia, necesita de calidad de datos, que los datos que se den sean certeros. La información tiene que ser muy fidedigna, porque la inteligencia artificial a través de algoritmos va a elaborar algoritmos que nos permitan hacer toma de decisiones siempre y cuando introduzcamos datos óptimos, reales. Si introducimos basura, nos va a dar un algoritmo que no sirve para nada, en términos de predicción. Entonces, la medicina de precisión, para poder caracterizar mejor la biología del paciente, requiere de datos. Y de eso requiere una gran cantidad de datos. Por lo tanto, el poder jugar con una gran cantidad de datos y ver la relación entre ellos, la herramienta de investigación tecnológica es la inteligencia artificial. Por eso que están concatenados estos, o sea, están relacionados estos conceptos. Y estudiar el fenotipo de un paciente implica conocer el DNA, ¿no es cierto?, el RNA y la proteína, y ahí hay varias plataformas de estudio. Whole exome sequencing, whole genome sequencing, pueden ser también, ¿no es cierto?, las paneles más acotados, RNA-seq para poder ver transcriptómica y ver, ¿no es cierto?, lo que son los datos de estos genes que se expresan en un mensajero, y también la proteómica, porque el efecto final de todos estos genes alterados, mutados, que van a originar una proteína defectuosa, eventualmente nos interesa saber también el efecto final. El efecto biológico final es la proteína alterada que va a originar en una actividad enzimática alterada o aberrante, ¿no es cierto?, o en otro proceso biológico. Por lo tanto, el ver la consecuencia, hasta ahora la mayoría de los estudios son orientados con esta parte. Pero de a poco se ha visto que esta captura de información no es suficiente, porque no necesariamente el paciente que tenga una determinada mutación, la proteína, ¿no es cierto?, va a generar un tal efecto como fenotipo en ese paciente. Entonces, hay una relación, hay cierto grado, pero a veces este fenómeno es más importante. Entonces, se ha ido migrando a considerar también la proteómica como un elemento central en ese sentido. De esta manera, hacer medicina de precisión implica, ¿no es cierto?, hacer confluir toda esa información multiómica aplicando algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan predecir un target óptimo, un screening de drogas que sea óptimo para ese paciente, incluso propiedades de toxicidad de la droga. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? Ok. Yo no, por lo menos. Todo claro. Gracias. Ahí, cualquier cosa me interrumpen, o si quieren ustedes mencionar un ejemplo, siéntanse libres. Esto es una conversación más que una clase propiamente tal más estructurada. Entonces, este es un poco para introducirlo en los conceptos de la complejidad que tiene la medicina de precisión y lo que se busca, y lo interesante que es desde el punto de vista terapéutico y diagnóstico. Hay dos tipos de diseños de estudios que no son tan frecuentes, que quizás ustedes no están tan familiarizados, pero que la medicina de precisión usa bastante en términos terapéuticos. Uno son los basket trials y otros son los pacientes que tienen lo que se llama una umbrella trial. La diferencia es que el basket son pacientes con enfermedades múltiples distintas de cáncer, por ejemplo, cáncer vesicular, cáncer de colon, cáncer, ¿no es cierto?, de mama, pero que todos esos pacientes tienen, por ejemplo, la misma mutación. Entonces, los metemos en un estudio porque la categoría no fue dividirlos por el tipo de cáncer que tenían, sino por el tipo de mutación que tenían. Entonces tienen todos la misma mutación,
y los vamos a intervenir con una terapia dirigida que va contra esa mutación. Los randomizamos a dársela como a no dársela. Entonces ese es el basket trial. El umbrella trial es una misma enfermedad, pero que divide a esa enfermedad según el tipo de mutaciones. Vamos a mencionar algo. Por ejemplo, tenemos cáncer renal, y ese cáncer renal, un grupo de pacientes tiene la mutación en KRAS, otros pacientes tienen la mutación de HIF1 alfa, y otros pacientes tienen otra tercera mutación. Y tenemos 3 drogas diferentes para 3 grupos diferentes y los randomizamos. Entonces, eso es un umbrella trial y eso es un basket trial. Entonces, esto lo que busca es poder a través de la terapia determinar el rol que tiene la terapia para un determinado gen. Ustedes pueden hacer un diseño con basket trial o un umbrella trial para poder ir validando si ese marcador que ustedes detectaron y esa terapia es adecuada o no para una determinada enfermedad. Porque puede ser, por ejemplo, que estos pacientes que son distintos cánceres, pero tienen la misma mutación y le dimos la misma terapia, no todos los cánceres respondan igual, por ejemplo. Y eso puede ser que a pesar de tener el target, no se responde de la misma manera. Y como ustedes pueden ya anticipar de la complejidad que hemos ido conversando, es que los cánceres no son monogénicos, no tienen solo una alteración genética en un solo tipo de... Entonces puede ocurrir que el acervo genético, vale decir, todas las mutaciones que tengan efectivamente sean diferentes. Los pacientes que tienen, eran por ejemplo cánceres renales, tenían además la mutación en un segundo gen que les confería resistencia a pesar de tener el target. Bypaseaban, por ejemplo, la vía. Y otro grupo de pacientes no, entonces no conservaban o no tenían esa mutación asociada y por lo tanto respondieron bien a la terapia. ¿Se fijan? Entonces así uno va descubriendo, entendiendo efectivamente diferencias desde el punto de vista terapéutico. Mencionamos ahora, el resto de la que queda de presentación, vamos a mencionar algunos ejemplos de cómo la medicina de precisión ha impactado, digamos, en cáncer y el rol que pudiese tener, digamos, y cómo se pudiese esto seguir mejorando. Ustedes esto no es de oncología sólida, pero les traigo a colación un ejemplo que es el mieloma, las gamopatías monoclonales, ¿no es cierto? Y aquí ustedes ven desde una célula madura, ¿no es cierto?, en un centro germinal, va iniciándose esta célula plasmática y va ocurriendo diversas alteraciones. Han escuchado ustedes hablar del MGAS, ¿no es cierto?, la gamopatía monoclonal significado incierto, el smoldering mieloma, ¿no es cierto?, y por otro lado el mieloma propiamente tal. Y todas son alteraciones que van ocurriendo en estos eventos, procesos de translocaciones, alteraciones genéticas, que van ocurriendo en forma secuenciada, en donde la célula va, en este mecanismo de progresión, va provocándose alteraciones genéticas que le van confiriendo propiedades, ¿no es cierto? Y le van confiriendo algunas condiciones. Ustedes claramente pueden pensar aquí, bueno, buscar algoritmos que nos permitan decir cuáles de los MCAS se transforman en smoldering mieloma y cuáles de estos pasan a mieloma, que es la enfermedad propiamente tal, es relevante para poder anticiparnos, ¿no es cierto?, a los pacientes que verdaderamente van a hacer la enfermedad y van a requerir tratamiento. Porque ustedes pueden ver de los MCAS que pasan a mielones somos 1% al año. De los smoldering eso es un 10%. Pero poder saber bien cuál es ese 10% es relevante, es muy, muy trascendente, porque ese es el paciente que vamos a tener que seguir más precoz, o que incluso podemos pensar en alguna quimioprevención para que no llegue a mieloma, por ejemplo. ¿Cierto? Esos son algunos conceptos. Y eso se ha ido estudiando, por ejemplo, buscando y aislando células en plasma tumorales para estudiarlas y hacerles perfiles de lo que nosotros hemos conversado ómico, transcriptómica, en el fondo alteraciones genómicas en estas células,
y se han establecido algoritmos que nos permiten predecir, este paciente está en un smoldering mieloma de alto riesgo y tiene alto riesgo de progresar en mieloma. Entonces ese paciente requiere un seguimiento más estricto que el otro. ¿Se fijan? Entonces ese es el concepto de la precisión, porque va a personalizar la conducta. No todos los smoldering mielomas son iguales, no todos los MGAS son iguales. Y las razones que ocurre eso hay razones biológicas detrás de eso, que tiene que ver con las características, ¿no es cierto?, de los clones que presenta ese paciente. Por ejemplo, este es probablemente uno de los primeros estudios y salió publicado hace poquito en Cancer Discovery, una gran revista de cáncer, en el 2022, este año nomás, en febrero, de cómo acercarnos a poder generar, no quiero que vayan a los detalles, sino que quiero que vayan al concepto de la medicina personalizada. Y aquí estarán pacientes con neoplasias hematológicas, básicamente linfoma en su gran mayoría, en donde se les estudió, digamos, se les sacó una biopsia de médula, también en plasma, y se pudo separar las células malignas de las no malignas. Y las células malignas se les sometió a single cell análisis, o sea, análisis de lo más pequeño que se puede hacer desde el punto de vista estructural, a un perfil de citotoxicidad de una gran cantidad de drogas. Testearon como cerca de 400 drogas diferentes. Y de acuerdo a ese panel, en el fondo, que se llama el SSFPM, da lo mismo, pero de acuerdo a ese panel conceptualmente se discriminó si el paciente debía recibir una terapia versus otra. Y los pacientes que fueron elegidos o randomizados a seleccionar una terapia, ya no una terapia genérica, tiene un linfoma de células B, le corresponde ese tipo de terapia, sino aquellos que efectivamente pacientes se les seleccionó y se les dio la terapia de acuerdo a este perfil funcional, específico, personalizado para ese paciente, la capacidad de los pacientes que no progresaron o que estuvieron libres de progresión fue una diferencia significativamente más alta. Esto es en los que respondieron excepcionalmente a la terapia. Entonces ustedes se fijan, es muy interesante. Esto no ocurrió en todos los pacientes, desde luego, los que estoy hablando son los que respondieron excepcionalmente. La diferencia es tremenda. Es tremenda. Entonces, nuevamente la personalización y la precisión de la medicina en oncología busca una comprensión más exhaustiva del fenómeno biológico del cáncer. Porque si nosotros no conocemos bien al enemigo y buscamos y seguimos con medidas muy genéricas de clasificación, no podemos anticiparnos si el paciente va a responder o no. Por lo tanto, todos los esfuerzos que nos permitan discriminar mejor a los pacientes son tremendamente relevantes, porque tampoco es gratuito darle una quimioterapia a alguien. La quimioterapia tiene efectos adversos. Entonces, es importante decidir bien cuál es la quimioterapia óptima, a qué paciente verdaderamente se beneficia de dársela. ¿No es verdad? Entonces, eso es un poco lo que busca la medicina personalizada. Vamos a poner otro ejemplo. Este es cáncer de hepático, perdón, hepatocarcinoma. ¿Cierto? Ustedes ven aquí el hepatocarcinoma que puede ser ocasionado por diversas causas. No me importan los detalles, yo voy solo a conceptos. Esta es una clase muy conceptual porque como el tema es muy amplio, no pretendo que se aprenda nada de memoria, sino que me entiendan el concepto de la medicina de precisión y lo que busca. Y ahora estamos repasando esos conceptos con ejemplos concretos de cómo se ha ido progresando. Falta muchísimo porque esto es algo nuevo, pero para allá va todo. De nuevo, son lesiones, ¿no es cierto?, que parten de un paciente
en su mayoría son pacientes cirróticos. Hay pacientes con cáncer, con hepatocarcinoma no cirróticos, sí hay, existen, son los menos. Perdón, que se fue para atrás. Por ejemplo, los virus hepatitis B pueden tener una infección crónica sin cirrosis y evolucionar a un hepatocarcinoma, porque esto tiene que ver con que el virus hepatitis B se inserta en el DNA y produce en el fondo alteraciones genómicas. Da lo mismo, pero es un concepto. Entonces, la mayoría después tienen cirrosis, evolucionan a lesiones de bajo grado, de alto grado, que finalmente se terminan transformando en cáncer. En general hablamos que son menos de 2 centímetros, un nódulo de menos de 2 centímetros en una etapa precoz, y ya más grandes el tumor ya se considera progresado y si está metastásico está avanzado. Pero hay una serie de eventos genómicos que van ocurriendo en todo este proceso de displasia del nódulo hasta el desarrollo del cáncer, en mutaciones, en alteraciones, ¿no es cierto?, que se van acumulando y van originando esta diversidad, ¿no es cierto?, que hablábamos clonal, lo cual hace que ya en la etapa final el evento sea muy difícil de curar y de controlar. Entonces, llegar en esta etapa es clave. Llegar en la etapa, ¿no es cierto?, de la displasia alto grado, incluso aquí, es fundamental. ¿Cómo hacemos para llegar a la etapa más precoces posible? Bueno, una forma es también pesquisando las alteraciones. Si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, un hepatocito, el hepatocito va a secretar exosomas. Los exosomas pueden contener en su interior material genético como RNA, puede haber DNA y puede haber también DNA, ¿no es cierto?, de no de origen tumoral y de origen tumoral. Puede haber DNA suelto que tenga virus de hepatitis B también dando vuelta. Entonces, el análisis del plasma de un paciente con estas características que pueden contemplar mutaciones, pueden contemplar metilaciones, o sea, alteraciones, ¿no es cierto?, efectivamente específicas que contienen el DNA, nos puede permitir establecer una etapa precoz de la enfermedad o este paciente tiene ya efectivamente evidencia, hay que buscarle la lesión, hay que seguirlo, ¿no es cierto?, efectivamente con imagen hasta que la lesión aparezca y luego operarlo, y luego tras eso el paciente respondió completamente. No quedó enfermedad residual, pero el paciente que lo seguimos monitoreando por estas cosas en el plasma y quedó enfermedad residual, ese paciente puede volver a crecer el tumor y a desarrollarse. Y si le analizamos las mutaciones, ese paciente puede ir a una terapia A, versus si otro paciente tiene otra mutación, puede ir a una terapia B. Una terapia dirigida, específica, pudiendo responder o pudiendo hacerse resistente. Por lo tanto, el plasma puede ser tremendamente informativo de lo que está ocurriendo en ese tumor, donde no necesariamente se puede pinchar a cada rato, se puede tomar biopsia a cada rato. Aquí tienen un ejemplo ustedes desde el punto de vista terapéutico de las distintas terapias que se han creado. Es un muy buen resumen que se publicó en el Annals Oncology hace poquito también, de distintos estudios de medicina de precisión de pacientes que tenían la alteración target. Aquí están todas las HER2 amplificadas, HER2 mutado, fusiones, amplificación en ciertos genes, PI3K mutado, PTEN mutado de lesión, y todas estas son las drogas que se dieron respectivamente, y cuántos fueron el porcentaje de reducción objetiva, que es lo que se llama. Cuántos verdaderamente las lesiones target que tenían se achicaron, se redujeron. Y aquí están los porcentajes, que son bien disímiles y variables. ¿Aló? Profesor, tengo una pregunta. Vicente, sí, dime. Bueno, si tenemos que ir viendo como tanto en el plasma u otras cosas, por ejemplo, biopsia, el estadio de este tipo de tumor o cáncer en específico, y queremos ver en qué etapa está, nosotros tendríamos que ir haciendo un seguimiento o sea, y sacando muestreos constantes de plasma, ¿no? Porque puede Mira, variar de un vamos, día a otro este tipo de cosas. correcto, Vicente. Mira, vamos a ir a un concepto relacionado del seguimiento de los pacientes con biopsia líquida. Permíteme responderte un poquito más adelante en la presentación, donde tengo algunos ejemplos de eso.
¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Y es interesante notar que si ustedes se fijan, estos son todos los targets que hay, y aquí están una gran cantidad distintas de drogas que se han probado para los diferentes targets. No me interesan los detalles, no, que ustedes se aprendan los nombres de las drogas para las mutaciones no es el objetivo, es que solo el concepto. Entonces, este es un esfuerzo, esta es una tabla que recopila los esfuerzos que se han hecho por crear estudios muy grandes. El NCI Match es probablemente el más grande de todos, en donde los pacientes, es un basket trial, porque ahí se pusieron a los pacientes, como si ustedes se acuerdan, dependiente de cuál fuera la enfermedad, los pacientes que tuvieran la mutación entraban al estudio y se les daba el tratamiento. Entonces, luego se puede ver qué tipo de cáncer respondió mejor, y luego hay que hacer análisis genético por qué respondieron mejor. Porque, de nuevo, como decíamos, no hay solo una mutación en el cáncer, hay muchas asociadas, es lo que se llaman las comutaciones, ¿no es cierto? Entonces, y ahí están los distintos porcentajes de respuesta y los efectos en la sobrevida libre de progresión. Hasta ahora, la mayoría de los estudios, y eso siempre lo van a encontrar en cáncer, siempre todo se prueba en los pacientes avanzados. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que probar que si en ellos funciona o hay algún cambio significativo, en los pacientes avanzados metastásicos es difícil que una droga tenga un efecto en la sobrevida, porque la enfermedad ya está avanzada. Pero sí a veces hay efectos en estos outcomes intermedios que nosotros hablamos, que es sobrevida libre de progresión. O sea, el periodo de tiempo en el que el paciente recibió la droga y no progresó, que la enfermedad se controló. Estuvo estable, incluso puede haberse achicado, no necesariamente desaparecido, pero se controló. Y ahí ven ustedes que hay porcentajes interesantes, en el fondo del orden del 30%, yo diría en globo, para tener una idea. Algunos con mejores respuestas, otros con menor respuesta, y ahí está todo este fenómeno que discutíamos de heterogeneidad, de cambio, de muchas mutaciones dando vuelta, que complican todo esto, porque no es una única alteración que está presente, nosotros estamos targeteando solo una, pero el tumor es mucho más complejo que eso, y eso es aún más exacerbado en etapas avanzadas. Entonces, es interesante notar eso que se logra. Y aquí hay una línea temporal para que ustedes puedan ver el boom de todos los que se han aprobado recientemente. Eso es una línea temporal desde el 2019 a la fecha. La cantidad de drogas para distintos targets que se han aprobado es impresionante. Es el volumen de información, es gigantesco. Ahora a veces la gente dice, o algunos oncólogos dicen, o gente que se dedica a la oncología, sí, pero no han impactado la sobrevida. Pero también tenemos que entender que esto ocurre en pacientes muy avanzados, hasta los que ahora se han hecho, se han dado tratamiento. ¿Qué pasaría si el paciente lo detectamos en etapas precoces y tiene esa mutación y se la damos? ¿Será mejor que una quimioterapia tradicional? No lo sabemos todavía. Pero es posible que sí, pues si el target es muy bueno, puede ser que efectivamente uno logre respuestas completas muy grandes en los pacientes, en etapas precoces. Porque los estudios primero tienen que alguien levantó la mano, dice Daniel, me parece. Sí, profe, es que como que me perdí un poquito en dígame. funcionan estos fármacos con los targets. Por ejemplo, el rucaparib, que sale que es para el gen BRCA. ¿Qué le hace a este gen? Mira, lo que hacen la mayoría de ellos, en el fondo, es las mutaciones germinales BRCA, en el fondo, en este caso, pueden ser somáticas o germinales, ¿no es cierto? Van a originar una proteína defectuosa, que en este caso es la proteína BRCA, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos hacen, en este caso, el rucaparib va a inhibir al BRCA, a la proteína defectuosa, propiamente tal. Entonces, por esa razón, lo que se dan, a ver, vamos a ver si es que tengo una fotito de eso para mostrar. Pero vamos a un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, Alpelis, PI3K, porque este es complejo de entender. ¿Saben lo que hace BRCA a todo esto? ¿Qué hace la proteína BRCA? ¿Es regulador de transcripción? No.
¿Tiene alguien claro lo que hacen las proteínas BRCA? Están encargadas de la unión de fragmentos de ADN que se separan en la replicación. O por daño, ¿verdad? Ya, correcto. Entonces, en el fondo, lo que, por ejemplo, se pide muchas veces es que las proteínas reparadoras del DNA, hay alguien que está queriendo entrar, perdón, ¿cómo lo dejo entrar? Aquí se ve. Que estoy en otro computador que es más grande y no cacho bien cómo funciona. No, vaya. ¿Dónde se ve? No lo veo. Y alguien que decía de apellido Letelier, pero no. Bueno, veamos si es que logro verlo. Bueno, ahí está. Ahí sí. Ya, volvamos a lo que estábamos conversando. Perdón. Entonces, lo que hace fundamentalmente rucaparib es evitar que exista una reparación del DNA en los pacientes que tienen la mutación BRCA. Y al evitar la reparación del DNA se entra en un fallo catastrófico para básicamente esa célula tumoral, y la célula tumoral entra en apoptosis. Esa es una forma de verlo. Tendría que ponerte unos monitos para que pudieras entenderlo mejor, pero explicando lo más sencillo posible, son inhibidores que lo que van a ocurrir es que con estas mutaciones que lo que hacen es más eficiente la reparación del DNA, uno bloquea los procesos de reparación del DNA para de esa manera la célula, cuando tenga cualquier alteración, entre en un fallo digamos que no pueda reparar. Por ejemplo, olaparib, que hace lo mismo en el fondo, si uno tiene defectuosa mutación en los genes reparadores digamos, del DNA, olaparib bloquea esta otra parte de la acción de BRCA, ¿no es cierto? Lo mismo que rucaparib, y de esa manera no se puede el DNA efectivamente reparar adecuadamente. Y cuando no se repara adecuadamente el DNA, alguien va a estar tratando. Cuando no se repara adecuadamente el DNA, lo que ocurre en último término es que el paciente, al no repararse el DNA, esa célula tumoral entra en una falla apoptótica y termina generándose apoptosis y muerte. Por ejemplo, hay otros inhibidores tirosina quinasa, erdafitinib, por ejemplo. FGFR es un receptor tirosina quinasa que va a activar varias vías, MAP quinasa, entre otras, y lo que hace cuando hay la mutación en FGFR2, esta tirosina quinasa está más activa. Erdafitinib se une al bolsillo y lo trata de bloquear, evitando que efectivamente pueda actuar. Y así otra. ALK también es una tirosina quinasa, tenemos también PI3K, ¿no es cierto? Ustedes conocen que activa la vía de la PI3K, la misma cosa. Pembrolizumab es un inhibidor del checkpoint, ¿no es cierto? Que tiene que ver básicamente con este inhibidor, un anti-PDL1. Lo que hace el PDL1 es unirse entre el linfocito y la célula tumoral, y lo que hace es bloquear que el linfocito esté activo. Entonces, pembrolizumab, esa señal que lo que hacía era bloquear al linfocito T, la deja de inhibir y el linfocito vuelve a tener actividad citotóxicas contra el tumor. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales actúan. Se fijan, porque depende del target que uno esté estudiando. No me interesa a mí que se sepan eso, porque eso ya es resorte más del especialista, pero lo que quiero es que entiendan que este es un área de profundo e intenso desarrollo, y lo que se ha conocido en el fondo cuando uno busca mutaciones en ciertos genes, mutaciones que son, como puedes decirlo, activantes, ¿no es cierto?, mutaciones oncogénicas que son relevantes, se han establecido diversos tipos de tratamientos, moléculas pequeñas, anticuerpos, etcétera, que van contra el target específico, y de esa manera esta célula tumoral que era dependiente
de ese mecanismo de crecimiento por esa mutación, se ve, digamos, inhibido su crecimiento porque uno está bloqueándole en forma importante a esa ruta oncogénica. No sé si me explico un poco. Esos son los que Sí. son la terapia dirigida, ¿ya? Sí, queda mucho Por más claro, profe. Gracias. Por ejemplo, aquí tenemos las moléculas, algunas moléculas pequeñas. También no quiero marearlos con nombres, no es mi intención eso, pero es solo para que ustedes vean. Aquí este es el típico monito de los hallmarks del cáncer, ¿no es cierto? Que ustedes ya lo deben haber visto en la saciedad, de cuáles son las distintas cosas, la inestabilidad genómica, la angiogénesis, la activación e invasión, y esos son distintas tirosina quinasa o enzimas que actúan en los distintos tipos de hallmark del cáncer, y para todas ellas hay un inhibidor. Hay inhibidores creados en el fondo que van a ir dirigidamente contra ellos. Hay mutaciones en EGFR muy conocidas, ¿no es cierto? Hay inhibidores de VEGFR también, ¿no es cierto? También, no sé si han escuchado el bevacizumab, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos distintos tipos de terapia dirigidas contra mutaciones puntuales, contra genes puntuales, en fin. Los desafíos son mejorar esos targets y cómo poder hacerlo. Una de ellas son establecer el uso del ctDNA que discutíamos, el uso del plasma, ¿no es cierto?, para detectar la mutación, detectar lo que se llama la enfermedad mínima residual. Vamos a conversar un poquito el uso de estos tipos de ensayos clínicos que ya los conversamos conceptualmente, así también inhibidores que actúen en, digamos, no solo compitiendo con, por ejemplo, sino que inhibiendo directamente, o un inhibidor, digamos, que no se suelta, sino que es específico para esa mutación. Por ejemplo, existe la mutación en KRAS que se llama G12D. Esa mutación en KRAS tiene un inhibidor específico para esa mutación. A ese nivel se ha llegado. Todo lo que tiene que ver con inmunoncología en ese sentido, y lo que son los estudios de modelos asociados a través de modelos PDX. PDX son cuando se usan ratoncitos inmunocomprometidos y se le inyecta un tumor de un ser humano en una ubicación ortotópica. Por ejemplo, si es cáncer de mama, se pone en la mama de la ratita y se ve, como es un tumor humano, cómo va creciendo ese tumor y va respondiendo a la terapia. El único problema es que es un ratoncito inmunocomprometido, entonces no tenemos efecto al sistema inmune. Y lo otro es crear lo que se llaman organoides, que es a través de un tumor, ponerlo en una placa de Petri y hacerlo crecer con toda la arquitectura que tiene el tumor compleja, porque ya no son células tumorales, sino que tiene además fibroblastos, tiene linfocitos, y mantenerlos creciendo y exponerlos a drogas para ver cómo responden. Todos esos son modelos preclínicos para ir después a ensayos clínicos respectivamente a una droga. Otros avances en terapia, por ejemplo, son los inhibidores de CDK. ¿No es cierto? Ustedes saben que una cosa importante en el cáncer son, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el ciclo celular y la entrada, ¿no es cierto?, en fase S, fase de replicación, ¿no es cierto?, de lo que una etapa muy, muy relevante. Entonces, allí juegan un rol muy relevante lo que se llama, ¿no es cierto?, las ciclinas dependientes, las quinasas dependientes de ciclina. Y, por ejemplo, están la ciclina, la 2, ¿no es cierto?, y está por otro lado la CDK4 y 6. Que esta es tremendamente relevante, ¿no es cierto?, para entrar en el ciclo de interfase, la fase pre-replicativa. Y hoy en día existen aprobados en cáncer de mama los inhibidores de CDK4/6. Inhibidores de esta molécula que evitan que la célula entre en una fase de un estadio pre-replicativo para finalmente hacer, ¿no es cierto?, la replicación. Y esto está bien validado, sobre todo para pacientes que son receptores hormonales positivos. Receptores hormonales positivos, ¿no es cierto?, el uso de palbociclib, ribociclib y abemaciclib. Son algunos de los inhibidores de CDK4/6 cuando el paciente progresa a las líneas de receptores hormonales antiestrogénicas, darle estos inhibidores.
y se ha encontrado incluso aumentos en sobrevida en pacientes metastásicos, lo cual, como yo les digo, es súper difícil de obtener porque son pacientes muy avanzados. No es fácil generar un aumento en sobrevida. Entonces, estas drogas, a través de diversos estudios, han mostrado eso. Entonces, esto es una buena forma de que ese target es muy relevante para ese cáncer. Otro concepto muy importante, porque ya hablábamos de lo que es la medicina de precisión, otro concepto muy relevante es saber decidir cuándo darle y cuándo no darle quimioterapia a un paciente. Eso es importante, ¿no es cierto? Porque en el fondo las quimioterapias no son gratis, tienen efectos adversos en los pacientes que pueden ser muy significativos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este es cáncer de colon. Nosotros en cáncer de colon, en general, si el paciente está en etapa avanzada, digamos etapa 4, bueno, no se va a operar, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es paliación. Pero si el paciente está en un riesgo intermedio, ¿no es cierto? En etapa 2, por ejemplo, va a ir a cirugía. Y se va a hacer cirugía, se va a sacar la lesión, y la pregunta es, ¿le damos o no le damos de adyuvancia? Adyuvancia se llama cuando uno le da quimioterapia después de operar al paciente, para evitar que ese paciente recaiga y pueda tener que el tumor vuelva a crecer, evitar que quede enfermedad. Eso es también medicina de precisión, de alguna manera, ¿no es cierto? Poder seleccionar a los pacientes que verdaderamente se benefician, ¿no es cierto?, de darles quimioterapia, porque no todos se van a beneficiar. Si les damos a todos, vamos a darle a muchos pacientes toxicidad gratuita, versus a otros pacientes que sí les vamos a dar, que sí se van a beneficiar. Hasta ahora, los criterios que se han establecido es que sea un tumor grande, de 4, que invade, en digestivo, en todos los cánceres digestivos, los T tienen que ver con el grado de profundidad de invasión del tumor. Tenemos, por ejemplo, que no se han tomado adecuadamente un número de ganglios en la biopsia, cuando está pobremente diferenciado, cuando se ha perforado, cuando hay obstrucción clínica, cuando hay invasión linfovascular o perineural, cuando los valores del TEA son altos, cuando hay tumor budding. Por ejemplo, el budding es esto, ¿no es cierto? Son grupos microscópicos de células, cancerosas indiferenciadas que van justo delante del frente invasivo del tumor. Si ustedes se fijan aquí, son esos grupos de celulitas que se han salido del tumor y han empezado a invadir un poquito más allá. Y aquí está, hay distintas imágenes, hay una hematoxilina eosina, ¿no es cierto? Aquí está la tinción con citoqueratina y este es el confocal, en donde ustedes ven la tinción en el fondo y estas células que se han empezado a salir del patrón de migración. Y el tumor budding no traduce nada, ni una otra cosa diferente que lo que se llama la transición epitelio-mesénquima. Son células que se han salido del tumor, aquí están los BAT, las gemaciones, ¿no es cierto? Y que han ido en dirección a producto de las alteraciones genéticas que tienen estas células, a activar episodios de transición epitelio-mesénquima con capacidad invasora mayor. Entonces, esto se ha visto que un paciente que tiene cáncer de colon y que en la biopsia tiene evidencia de estas gemaciones, en el fondo debiera ir a, en la biopsia, me refiero a la biopsia, en la pieza quirúrgica, ese paciente debiera ir a una quimioterapia adyuvante porque el riesgo de que recaiga es más alto. Entonces aquí hay un ejemplo de medicina de precisión también en cáncer de colon. ¿Cómo mejoramos esto? Y esto es un poco lo que me preguntaban hace un ratito, del rol que puede tener el cáncer de colon en esto, ¿no es cierto? En la biopsia líquida. La carga tumoral, un paciente asintomático que va creciendo, ¿no es cierto? La presencia de cáncer de células, de restos de DNA, por ejemplo, detectables de tumor en plasma, va creciendo asintomático, screening, hasta que llega a un cierto plató, un cierto nivel. Ya el paciente se hace diagnóstico y aquí puede tener un rol clínico pronóstico en esta etapa. Luego el paciente se hizo el diagnóstico y podemos seguirlo, porque si el paciente, el tumor va reduciéndose de tamaño o va respondiendo, podríamos esperar que la detección del ctDNA vaya bajando.
y eso permite monitorear el tratamiento del paciente. Imagínense ustedes si un paciente tiene una mutación específica y le estamos dando una terapia dirigida, la frecuencia alélica de esa mutación en plasma debiera ir bajando en el tiempo. Si el paciente está respondiendo. Si el paciente respondió, pero sigue quedando alguna evidencia de carga de DNA tumoral circulante, quiere decir que ha quedado algo de enfermedad residual, que no hemos podido eliminar. Y podemos ver que si se va aumentando, quiere decir que el paciente está recayendo. Y podemos identificar incluso la emergencia de otras mutaciones en plasma que nos dicen, oh, ese paciente se hizo resistente a la terapia que le estamos dando, entonces tenemos que pensar en cambiar y darle una terapia. Entonces, todo esto porque los métodos de seguimiento que tenemos en cáncer, ¿cuáles son? Básicamente imágenes, y uno no puede estar haciendo el escáner o resonancia o PET mensualmente. Tiene que uno hacerle cada 3 meses o 6 meses a los pacientes. Entonces, ahí se pierde tiempo precioso. Y lo otro es que tampoco podemos estar biopsiando cada nueva lesión que salga en el tumor. Si un paciente partió con un cáncer a nivel pulmonar y después tiene una lesión en el hígado y después tiene una lesión, qué sé yo, en un ganglio a nivel inguinal. No podemos estar sacando a cada rato biopsia de todos los lados para poder entender cómo ha cambiado el tumor. Entonces, la biopsia líquida ofrece una alternativa biológica muy interesante de seguimiento para los pacientes. Aquí hay algunos ejemplos, esto es en cáncer de colon también, solo como un método predictivo de recurrencia, por ejemplo, el porcentaje libre de recurrencia, o sea, los pacientes que no recurrieron, que se operaron y que tenían un ctDNA negativo, esos pacientes no recurrieron, pero sí los que tenían un ctDNA positivo. O sea, los que tenían DNA tumoral circulante recayeron más. ¿Se fijan? Es un bonito ejemplo. Este es post-quimioterapia. Los pacientes que después de que terminaban la quimioterapia en cáncer de colon tenían un ctDNA negativo, se mantenían con un porcentaje alto, libre de recurrencia. No así los que tenían ctDNA positivo. Lo mismo, el paciente se opera y mantiene un ctDNA positivo y sigue, y de positivo, ¿no es cierto?, pasa a negativo. En el fondo, de estar positivo se negativizó posteriormente, sigue manteniendo un mejor realidad. O sea, el que se negativice tu ctDNA es un predictor también de que tú no vas a recurrir. Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta sobre la biopsia líquida, que en este caso estamos Dígame. viendo ctDNA. Ujú. Estamos viendo DNA del tumor en el plasma, en el Plasma. seno. Sí, circulante, exacto. Si los datos que uno saca de, si los datos del laboratorio mostraran de que también habría un tipo de expresión específica de proteína, sería correcto también hacer otro tipo de técnicas para el plasma, no solamente en este caso un PCR, creo, no sé. Tú me preguntas cómo se detecta el ctDNA, no te entendí muy bien. No, mi pregunta es que si hay que correr varios sets de experimentos para poder detectar distintas, o sea, que el cáncer se está expandiendo o que todavía hay remanentes, porque tal vez nos puede decir que, ok, tenemos específicamente este ctDNA, pero podríamos también detectar más específicamente otros tipos o estadios si vemos expresión de proteínas específicas. Entonces tal vez podría ser también hasta un A western. ver, pero... sí, lo que pasa es que detectar proteínas es aún más difícil, porque en el fondo las proteínas no van sueltas en el plasma en general, ahí van más en exosomo, y ahí tendrías que hacer un concentrado exosomo, entonces es más difícil. Esto es DNA circulante tumoral dando vueltas solito en el plasma. No. Hay varias técnicas de biopsia líquida. Uno podría detectar células tumorales, sueltas, pero esa tiene menos rendimiento. Uno podría detectar exosomas, ¿no es cierto?, que son vesículas, las cuales contienen ctDNA, contienen proteína, contienen RNA mensajero. Y una tercera técnica, que es la que yo diría que tiene más, a mi juicio,
sustento, porque no hay que tomar grandes cantidades de plasma para poder detectar. Lo que uno quiera detectar es el ctDNA, que es DNA circulante libre en plasma. Entonces, la parte proteica hasta ahora como técnica es mucho más difícil en plasma, mucho más difícil. Entonces, en general, lo que se hace ahora es detectar por ahora, lo cual no significa que no sea en otro momento, se detecta ctDNA. No se hace para una mutación específica, en general lo que se prefiere hacer es NGS, Next Generation Sequencing, en donde uno, a través del ctDNA, puede detectar múltiples mutaciones que puedan estar contenidas en ese ctDNA. No se hace en general PCR, ¿no es cierto?, para detectar solo una única mutación. Porque eso tendría muy bajo rendimiento. Perfecto, gracias. Este es el estudio último que se presentó, de hecho, en ASCO. ASCO es probablemente el meeting médico más importante en oncología, que es de los americanos, en donde se hizo un estudio en cáncer de colon con estos conceptos, porque todo esto fue sin intervenciones, ver cómo se comportaban los pacientes nomás, ¿ya? Es una recopilación de estudios prospectivos, pero en el fondo de seguimiento de pacientes, pero sin ninguna intervención. Este fue un ensayo clínico randomizado, en donde los pacientes se les tomó ctDNA para seguir y decidir si el paciente iba o no iba a quimioterapia. Entonces, aquí arriba dice el Kaplan-Meier, ¿no es cierto?, para estimar la sobrevida libre de recurrencia. Estos son pacientes cáncer de colon para definir la adjuvancia, lo que decíamos, la quimioterapia, del manejo estándar con esos factores de riesgo que yo les comentaba. ¿Se acuerdan de esa tablita de factores de riesgo? Versus el paciente que tenía solamente con la decisión de ctDNA. Y si ustedes se fijan, las curvas son iguales. O sea, el ctDNA por sí solo es capaz de capturar esta estandarización de riesgo que hacíamos con la biopsia, la cual tiene mucho más riesgo de fallo también porque es muy operador dependiente del patólogo, de que trate de buscar todos los ganglios, etc. Y lo interesante es que si el paciente se mantenía negativo, ¿no es cierto?, en el tiempo, la posibilidad de recurrencia y de sobrevida a largo tiempo era muy alta. O sea, le quitas al paciente el riesgo de recibir quimioterapia de adjuvancia en un porcentaje significativo, interesante. Redujimos la necesidad de quimioterapia en ese sentido, en este grupo, que puede ser muy interesante. Estos pacientes, en cambio, que eran en el fondo, que se hicieron positivos, ¿no es cierto?, a lo largo, como recibieron quimio, los porcentajes de tratamiento de sobrevida son iguales, de sobrevida libre de recurrencia, porque este no se trató y este se trató con adjuvancia. Entonces, logramos que ambos grupos tuviesen, ¿no es cierto?, la misma sobrevida libre de recurrencia, pero evitando quimioterapia a este grupo. Porque eso también es interesante por la toxicidad que comentamos. Así que eso es un concepto importante, el tema de la biopsia líquida a llevarse, y aquí hay una cantidad enorme hoy día de aplicaciones, en el fondo, que se están buscando y se están tratando de analizar. Otro concepto, por ejemplo, es el uso de los inhibidores de checkpoint, ¿no es cierto?, como son la inmunoterapia que ustedes habrán podido escuchar, ¿no es cierto?, como el pembrolizumab, nebulizumab, atezolizumab, todo eso que van contra el PDL1. Y lo que se observa acá es que los pacientes, todos estos son pacientes en el fondo en donde se observó diferencia en la respuesta en función de el tumor mutation burden, que es la carga de mutaciones que tiene ese tumor. ¿Por qué razón? Porque mientras si el tumor tiene más mutaciones dando vuelta, los inhibidores de checkpoint son más potentes, funcionan mejor. Y ustedes pueden ver que pacientes con una sobrevida libre de progresión también fue significativamente mejor en los pacientes con la carga de mutación más alta y que recibieron inhibidores de checkpoint, lo mismo en OS como en PFS. Y eso tiene que ver con el hecho que
a mayor carga de mutaciones que existan, más neoantígenos hay. Y por lo tanto, mayores posibilidades de que se activen los linfocitos, que estaban siendo inhibidos por uno de los mecanismos que hay, que es el PDL1. Entonces, una forma de poder discriminar qué pacientes se pudiesen beneficiar en el fondo, o los pacientes que más se benefician, son los pacientes que tienen efectivamente una carga mutacional más elevada. Esto es un poquito lo mismo, y aquí tienen un paper, por ejemplo, también, no voy a entrar en los detalles, pero de cómo el tener un equipo clínico que soporte esto, el Molecular Tumor Board, para tomar decisiones en oncología de precisión, impacta en outcome clínico en los pacientes. Entonces, esto es algo que se viene, algo que está cada vez agarrando más vuelo para poder hacer terapia menos tóxica, terapias que sean más precisas y en la selección óptima de los pacientes. Verdaderamente quienes se benefician de esta terapia. De hecho, Noruega ha ido más allá, tratando de crear una iniciativa nacional en lo que es un Molecular Tumor Board. Y de esa manera centralizar esta información y ayudar a la población para poder tener acceso a terapias dirigidas en forma óptima. Y eso así debiera hacerse, porque es una forma compleja y hay que recopilar muchos datos, y esto requiere de una evaluación de una gran cantidad distinta de profesionales: oncólogos, patólogos, hematólogos, biólogos moleculares, bioinformáticos, gente que se dedica a la genética médica, en fin. Esta es otra herramienta, digamos, que se llama el Terasnotics. Es una mezcla entre terapia y diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos una célula, ¿no es cierto?, cancerígena que expresa un target determinado. Nosotros damos un ligando para ese target, en el fondo, que tiene asociado un linker que permite unir con un radionucleócido, y al aplicar la imagen detecta el radionucleócido. Entonces hacemos diagnóstico, pero a la vez estamos haciendo terapia, porque tiene un ligando que es target de ese tumor importante. Un ejemplo de ello es lo que está haciendo el Memorial Sloan Kettering, en particular en cáncer de castración, en el fondo metastásico, los pacientes que son resistentes a la castración en cáncer de próstata, o sea que uno le está dando antiandrógenos, pero dejan de responder, por eso se llama la castración, tiene que ver con una cosa hormonal. Una posibilidad es dar esto: un lutecio 177 con el linker que es DOTA y el ligando es PMCA 61, que se une a esto, y el lutecio, ¿no es cierto?, es radionucleócido y además actúa como terapia para destruir a la célula. La marca y la destruye. Ese es otro tipo de medicina de precisión. Y ahí, yo diría, de todos estos que aparecen aquí, este es el más interesante y prometedor, porque va a una población que es importante desde el punto de vista clínico, que son los pacientes con cáncer de próstata que dejan de responder a las terapias hormonales. Aquí tenemos otro concepto. Estas ómicas que hemos conversado, ¿no es cierto?, genómica, proteómica, transcriptómica, han permitido hoy en día hacer clasificaciones moleculares de diversos cánceres, y se ha ido avanzando en eso. O sea, en poder ya no solo clasificar histológicamente a este cáncer gástrico, anillo de sello, pobremente diferenciado, etcétera, sino que ahora es una clasificación con firmas moleculares que nos permitan, ojalá, tener una orientación pronóstica y terapéutica. Y en cáncer de gástrico existe eso. Aquellos que tienen que ver con Epstein-Barr, con la signature de Epstein-Barr, aquellos que son microsatelitales inestables, aquellos que son genómicamente estables, o aquellos que tienen alteraciones en el número de POP. Entonces, esa es una forma, y aquí hay concentración de ciertas medidas. Por ejemplo, sabemos que los que son Epstein-Barr positivos
suelen tener amplificación de PDL1 y esos van a responder bien a inmunoterapia. Los que son microsateliales inestables también suelen tener una mayor cantidad de hipermutaciones y por lo tanto también ese subgrupo podría responder bien a inmunoterapia. Los genómicamente estables son los más malitos y son los que desgraciadamente son más frecuentes también en nuestro país. Es el subgrupo más frecuente en nuestro país. En fin, ahí tienen algunos ejemplos. Acerca un poco de lo que ustedes me preguntaban de proteogenómica, voy a quedarme con esta última para ir cerrando porque ya se nos está haciendo tarde, pero proteogenómica en cáncer de colon. Este es el concepto que yo les decía, que a veces uno tiene mutaciones y uno espera que el comportamiento de la proteína sea igual, pero eso no necesariamente es así. Por ejemplo, esta figura se llama Lollipop, en donde se encuentra el gen en cuestión, con todas las mutaciones que se han encontrado en pacientes, y ustedes pueden observar cuyas mutaciones es stop de la ganancia de función. O en amarillo también mutaciones que alteran el marco de lectura con inserción y lesión, entonces uno esperaría que son proteínas truncas, en el fondo, por la mutación que se origina. Y si ustedes se fijan en este panel, proteínas en que la expresión respecto a los niveles basales de expresión de esta proteína, y uno ve el tejido, y no en todas, a pesar de que generaron ganancia o stop de ganancia de la función, hay una disminución en la expresión de la proteína, que es el producto final. Entonces, estos son análisis en tejidos. Entonces, como se puede observar, por eso que la proteómica ha ganado espacio, porque el producto final, como discutíamos, es efectivamente el efecto en la proteína en cuestión. Aquí me interesa estos pacientes que efectivamente tuvieron la mutación y que bajaron los niveles de expresión de esta proteína, que es una proteína, ¿no es cierto?, relevante para hacer que la beta-catenina no se vaya al núcleo y con ese genere un efecto, ¿no es cierto?, oncogénico relevante. Es en ese sentido un supresor de tumor. Por lo tanto, si se muta condenando la función y baja la expresión de la proteína, se pierde funcionalidad y hay un efecto oncogénico directo. Pero aquí, este grupo de pacientes no bajaron efectivamente la cantidad de proteína, a pesar de tener una proteína mutada, que supuestamente uno esperaría eso. Entonces, eso hace que el conjugar la genómica con la proteómica para poder hacer clasificaciones probablemente sea la orientación más óptima que solo estudiar mutaciones. Así que, de alguna manera, esto es la medicina de precisión. El Big Data, con mucha información, ¿no es cierto? Genómica, la histología, datos clínicos, imagenológicos, una gran cantidad de información para entrecruzarlas y aplicar algoritmos de inteligencia artificial que permitan tomar decisiones en ese sentido. ¿Qué consideraciones tenemos que tener respecto a la medicina de precisión? Que puede haber un buen target, pero un mal agente, y eso va a generar un mal outcome, ¿no es cierto? Por ejemplo, descubrimos las mutaciones en HER2, son súper buenas, pero hay una droga que es malísima inhibiendo eso, que es para la gente pero no actúa bien, que es para el target pero no actúa bien, como por ejemplo la apatinib. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que evidentemente no vamos a impactar en el outcome porque no es porque el target sea malo, sino porque el agente que se ve ahí, el inhibidor que se tiene en el mercado no es óptimo. Lo segundo, generalizar la capacidad de acción del objetivo en diversos tipos de cáncer. Esto es lo que conversamos con los basket trials, ¿no es cierto? En donde lo que se hace es juntar distintos cánceres con una misma mutación. Evidentemente no a todos les va a ir igual porque no todos los cánceres tienen grupos de mutaciones similares. Es lo que se llaman las comutaciones que impactan en la sensibilidad de terapia. A pesar de tener todos el target, no todos responden igual. Asumir que la actividad del agente dirigido describe una distribución normal
resultados muy divergentes con el mismo fármaco dirigido al mismo biomarcador, en el mismo cáncer, implica posibilidad de una biología fundamentalmente diferente entre estos dos grupos de resultados. Y un último concepto, el sesgo cognitivo, que asume la capacidad de acción debido a la recurrencia de aberraciones y la disponibilidad de la gente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, uno hace estudios para buscar targets, pero los hace tan dirigidos que busca targets que ya tenemos de la gente, pero que no necesariamente son relevantes para ese tumor. Por decir algo, tenemos que en cáncer de colon está también, en cáncer gástrico, perdón, está HER2 amplificado. Y no se comporta lo mismo que en cáncer de mama. En cáncer de mama, cuando uno le da la terapia anti-HER2, eso responde muchísimo mejor que lo que es de cáncer cáncer gástrico. ¿Y por qué se hizo eso? Porque se fue a buscar en forma sesgada un target en particular, ¿no es cierto?, pero que no responde igual al otro lado, porque probablemente biológicamente no es tan relevante como sí lo es para el otro cáncer. Entonces, eso se llama un sesgo cognitivo. Hay que hacer una cosa más abierta para buscar en la biología del tumor verdaderamente cuáles son los targets óptimos. Eso es, a grosso modo, lo que les quería contar yo hoy día. Si tienen preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta con respecto a algo que nos vimos ahora, que son los CAR T-cells. ¿También se consideran como medicina de precisión? Sí, O sea, claro que sí. Porque, pero más que nada porque no tienen un blanco como molecular, como lo tienen los otros Correcto. tratamientos. Correcto, no, sí, también son parte del concepto de medicina de precisión también. Todo este tipo de terapias nuevas, ¿no es cierto? Y no solo nuevas, sino que la medicina de precisión termina siendo finalmente una estrategia para poder hacer foco a los pacientes. Y otro concepto que yo quisiera contarles, que esto sea hasta ahora centrado en pacientes avanzados, en cáncer metastásico, en ese escenario. Por lo tanto, ha sido difícil de poder obtener resultados tan bonitos como uno quisiera, por la misma razón, porque son pacientes avanzados en donde la biología es mucho más compleja. No está solo el target, sino que están muchos otros también presentes. Más preguntas, no sé si tienen dudas. La idea era una clase muy conceptual, porque este es un tema, entusiasmarlo un poco con el concepto. A quienes se quieran dedicar a posteriori en cáncer en algún área, creo que vale la pena tenerlo esto presente, porque va a ser la oncología que nos va a tocar en el futuro, en el fondo. Dejar de tener quimioterapias tan poco selectivas y hacer, pero son mejoras que no necesariamente uno no tiene que esperar balas mágicas también, ¿no es cierto? Esta cosa tan idealizada, ¿no es cierto? Sino que son mejoras, así son las mejoras en medicina, son pasitos pequeños, ¿no es cierto? Estratificar mejor a los pacientes, por ejemplo, esto de adjuvancia que conversábamos, de evitar que el paciente pudiera darse o no una quimioterapia, eso también es medicina de precisión, porque no es menor no darle una terapia a un paciente que no se beneficia. Eso es súper bueno, es súper bueno, es súper bueno. Porque todas las terapias tienen efectos adversos. Por muy dirigidas que sean, hay también efectos adversos. Entonces, efectos off target, que se llaman. Entonces, es importante eso, importante tener el concepto de que no, de saber, de ser lo más precisos, por eso precisión, de ser lo más precisos en quiénes dar el tratamiento que sea bien justificado. Eso pues. ¿Alguien más quisiera decir algo? Si no, estamos terminando. Estén tranquilos, mi pregunta la prueba va a ser súper sencilla. Nada van a poder responder, es muy conceptual. Nada, yo no necesito que se aprendan ningún nombre de ninguna droga, no es el objetivo.
El objetivo es el concepto de la medicina de precisión y motivarlos, porque en el fondo la medicina y la investigación, a quien le gusta la investigación, a quien le gusten las cosas de traslación, debieran apuntar a estrategias como esta, a entender, a poder hacer estrategias de este sentido. Bien, pues, muchas gracias por acceder antes a poder reunirnos un poquito antes, por hacer la presentación, y la voy a dejar grabada y ahí voy a ver cómo se sube, porque eso no lo tengo muy claro, pero les subo la clase y ver si les puedo subir también evidentemente el video para quien quiera escucharlo, pero de mi parte esténse tranquilos porque mi pregunta es sencilla, no van a poder responder fácilmente. ¿Ya? La Gracias, prueba es profe. de nada. Y la prueba es la próxima semana, me parece, ¿no es cierto? Yo me he perdido, pero parece que sí. Sí. Ya. Súper. Bien, pues. Que tengan buen fin de semana, que descansen. Igualmente, profe, que esté bien. Igualmente. Chau, chau. Chao. Chao, que estén Gracias. bien. Gracias, profe.